El tema de hoy es: no tratemos de engañar a Dios. A su nombre, gloria. Como que ya no me gustó el tema. Bendecimos el nombre del Eterno. Y les invito a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Palabra del Señor. Tome asiento. Queridos hermanos, la mentira es abominación para el Señor. Y es un pecado que aleja a las personas del Señor. Dígale al que está al lado suyo: Dios no puede ser burlado. Mire a los ojos y dígale: Dios no puede ser burlado. Y es que muchas veces nos olvidamos de eso. A su nombre, gloria. Por eso es que Dios se aleja de nosotros, porque es abominación la mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice: los labios mentirosos, no los mires, son abominación al Señor, pero los que obran con verdad son su deleite. Oiga, ¿qué es abominación? Algo que Dios desprecia, algo que Dios aborrece. Y dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay muchos mentirosos, mentirosas, que aparentan ser espirituales. Ay, Dios mío. Pero son falsos. La mentira es un pecado grave, porque va en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es verdad y vida. Ay. Por eso es que la iglesia tiene que esforzarse activamente, hombres y mujeres, por ser honestos, por vestirnos con la naturaleza de Cristo, abandonando las falsedades para vivir en confianza plena en nuestro Dios. Lamentablemente la mentira es algo que los seres humanos tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice que hemos sido concebidos del pecado, de maldad. Es decir, que por naturaleza somos mentirosos. Pero de hecho hay personas que son expertas en la mentira y que viven en la mentira y se deleitan en la mentira. Pero Dios hace un llamado de atención al pueblo de Dios, pues en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero es que hay que muchos cristianos se le han olvidado eso y se deleitan en la mentira, llevando una doble vida y coqueteando con el pecado. Aleluya. Y a su nombre. La mentira ha penetrado en diferentes ámbitos, en la sociedad, en la política, en las empresas, en las relaciones humanas, en la relación de pareja. Ay, Dios mío. Aún en la actualidad, la mentira y la falsedad ha penetrado grandemente en las redes sociales, en el Facebook. Hay millones y millones de perfiles falsos,
de personas que se hacen pasar por otras personas que no son. La mentira es tan común en la vida de nosotros, los seres humanos, que se ha tenido que inventar aparatos para diferenciar la verdad de la mentira. En lo que hablamos, se ha tenido que utilizar drogas muchas veces, sedantes, para que las personas digan la verdad. Y se han tenido que hacer estudios psicológicos, psiquiátricos, para reconocer las señales que nos indican si alguien está mintiendo. Pero ¿cuál es el objetivo del mentiroso o la mentirosa? ¿Cuál es el objetivo de la mentira? Engañar. Engañar a alguien. Que le crean lo que dicen, lo que hacen. Muchas personas son expertas en eso. Pero en esta noche, la palabra de Dios nos deja muy claro a cada uno de nosotros que no podemos engañar a Dios, que Dios no puede ser burlado. Cuando alguien cree que puede engañar a Dios, verdaderamente Él es engañado, Él mismo. Pues nadie, absolutamente nadie, puede burlar la soberanía de Dios. Pero lastimosamente y triste, cuando nosotros, los hijos de Dios, estamos en situaciones de aflicción, en situaciones de angustia, y muchas veces causada por nuestras malas decisiones, cuando nos sentimos acorralados, sin salida, por los problemas, por las deudas, por las enfermedades, lo primero que hacemos es tratar de engañar a Dios, tratar de convencerlo, aleluya, que si nos ayuda nosotros vamos a cambiar. Ay, Dios mío. Tratar de convencer de algo que no es verdad. Por eso es que no podemos engañar a Dios con falsos arrepentimientos. Basta de mentir. A su nombre gloria. La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en el bautismo, venían los fariseos y los saduceos. Oiga, y es que el Señor no puede ser burlado ni engañado. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó huir de la ira venidera? Y es que ellos aparentaban ser espirituales, eruditos de la palabra, pero no la practicaban. Vivían una vida doble. A su nombre. Pero el Señor le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Es que por tu fruto te conozco. Tú puedes orar mucho, cantar mucho, leerte la Biblia, predicar, tener una elocuencia al orar, al hablar, pero por tus frutos te conozco. A su nombre, gloria. Muchas veces pensamos que podemos convencer a Dios con nuestras lágrimas falsas, diciéndole: Señor, nunca más lo vuelvo a hacer. Y después de unos días vuelves a enlodarte en el mismo pecado. No lo vuelvo a hacer. Y sigues coqueteando con el pecado. Y sigues jugando con fuego. No lo vuelvo a hacer. El Señor está cansado de esa gente mentirosa dentro de las congregaciones. Está hastiado de esa gente. Y quizás lo que está pasando en estos momentos
es por consecuencia de su pecado oculto. Ay, Jesús. A su nombre. Pensamos que podemos convencer con nuestras lágrimas. Pensamos que Dios es como mi esposo que le puedo mentir, o como mi esposa que le puedo mentir, o como mi mamá que le puedo mentir. Pero estás muy equivocado, muy equivocada. Tarde o temprano, todo eso, lo que estás sembrando, cosecharás. A su nombre, gloria. Y pensamos que podemos engañar con lágrimas o tristezas fingidas, como lo hemos hecho con nuestros familiares. Pero con Dios no funciona eso. Y lloramos, mami, créeme, yo te digo la verdad. Mentira. Y el esposo le dice a la mujer, créeme que yo estoy cambiando. Mentira. Ay, Dios mío. Y lloramos, nos victimizamos, fingimos, engañamos, mentimos y pensamos que lo mismo le podemos hacer al Señor. Y Dios no puede ser burlado. A su nombre. El verdadero arrepentimiento es tal cual lo predicaba nuestro Señor, lo predicaba Juan el Bautista. No es de lágrimas ni de palabras, porque el Señor ya está cansado de tus lágrimas falsas, de tu papel de víctima y de tus palabras falsas. El Señor está cansado de eso. El verdadero arrepentimiento manifiesta frutos, un cambio de vida, apartándonos totalmente de lo que no agrada a Dios, dejando de hacer lo que a Dios le ofende. A su nombre. Como que los veo muy calladitos, como que están asustados. A su nombre, gloria. No estoy molesta. A su nombre, gloria. Denle un aplauso al Señor. Y es que a veces tratamos de engañar con falsas palabras al Señor. Y el Señor está hastiado hasta de escuchar las voces de algunos creyentes, porque son mentirosos, mentirosas. A su nombre, gloria. No tratemos de engañar a Dios con falsas palabras. Salmo 78, versículo 34 al 38. Salmo 78, versículo 34 al 38. Oiga, es que Dios tiene que tratar fuertemente con los hijos de Él. Tiene que disciplinarlos, azotarlos, hacerlos sentir como que se van a morir, como que lo pierden todo, para que busquen a Dios de corazón. Porque cuando no pasa nada, están coqueteando con el pecado. El que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Dice así la palabra del Señor: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Se dan cuenta? El Señor tenía que hacerlos sentir la muerte para que busquen de Dios. Porque si no les hacía sentir que algo grave estaba ocurriendo, no buscaban de Dios de corazón. Y yo he visto que ni porque les está pasando algo fuerte, realmente mis ojitos han visto que realmente no buscan a Dios, porque siguen con su pecado oculto. Ay, Dios mío, siguen haciendo lo malo. Pero cuando es hijo o hija de Dios, Dios lo disciplina. Dios los azota. Si no es a las buenas, a las malas. Y Dios no quiere nunca las malas.
Y Dios nos habla todos los días, a través de las redes sociales, a través de la palabra. Pero nosotros nos hacemos los indiferentes y seguimos revolcándonos en nuestra inmundicia, aparentando ser espirituales y no hay nada de espiritualidad, pura falsedad. Dios no puede ser burlado. Por eso es que dice aquí, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ay, Dios mío. Solícitos. Diligentes. Ahí son diligentes. Y es que el Señor tiene que golpearlos muchas veces fuertemente. Darle donde a uno le duele. Ay, Dios mío. Porque es que no queremos obedecer. El Señor habla y nosotros como que no fueran con nosotros. Salimos de la iglesia y nos vamos a pecar. Y Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano, todo lo que siembras te llegará. Versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio, ¿verdad? O sea, porque sentían morirse, ahí se acuerdan que Dios es su refugio. Y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. ¿Se dan cuenta? Le lisonjeaban con su boca. Ay, Señor, yo te amo. Y viene la alabanza. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Mentira del diablo. Es tu carne, las emociones, el piano. Uy, eso es todo, tus emociones, tu carne. Porque si amaras realmente a Dios, no mentirías, no estuvieras en adulterio, no estuvieras en fornicación, no estuvieras robando, no estuvieras criticando, no estuvieras haciendo lo malo, te estuvieras esforzando por hacer lo bueno. Pero véanlos en la alabanza. Hoy, Dios mío, las iglesias parece que todos se van con el Señor. Todos son espirituales y véanlos cantando. Pero muchas veces es las emociones de la carne nomás que fluyen ahí por el sonido del piano, las emociones. Y están así nada, pura mentira. Pura mentira. A su nombre. ¿Qué más dice? Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentía, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso, ay Dios mío, muchos de nosotros estuviéramos muertos, ya no estuviéramos aquí. Dios hace rato hubiera, ay Dios mío, esas iglesias puros muertos, puros entierros hubieran en las iglesias, si estuviéramos en el tiempo de Ananías y Zafira. Porque cuando Ananías y Zafira le mintió a Pedro, y decía, ay, le mentimos a Pedro, le mentimos a la pastora, ay, mi mamá, ay, mi esposo, ay, mi esposa, le mentimos nomás. Le estás mintiendo al Espíritu Santo de Dios, que habita dentro de esa madre, dentro de ese esposo, dentro de esa esposa. Al Espíritu Santo le estás mintiendo. Y es que la gente por falta de conocimiento se pierde. Y aún sabiendo, se siguen enlodando en el pecado. No los mires. Dios mío. Pero como Dios es misericordioso, muchas veces perdona la maldad. No lo destruye, pero sí le pasa factura. La factura viene porque viene. Porque todo lo que siembras, cosechas. Y después dice, ay, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Examínate. Examínate. Analiza tu conducta, tus malos hábitos. Porque muchas veces nos gusta ver las debilidades del hermano o la hermana. Pero las nuestras
nos hacemos los ciegos, las ciegas, pero para ver los defectos de los otros, para difamarlos, calumniarlos muchas veces. Y los tuyos, y tu viga, a su nombre, a su nombre. No despiertes el enojo de Dios. Ay, Dios mío, Señor. Si estabas viviendo en mentira, ya deja de mentir. No despiertes el enojo de Dios. Si estabas robando, deja de robar. No despiertes el enojo de Dios. Si estabas fornicando, coqueteando con el pecado, si andas en adulterio, deja eso. No hagas enojar, no hagas irritar a tu Dios. Suelta ese pecado. A su nombre. A su nombre. No despiertes el enojo de Dios. Después no preguntes por qué. ¿Por qué me pasa esto? Dios no puede ser burlado. ¿Hasta cuándo sigues viviendo de esa manera? ¿Hasta cuándo? Oiga, yo escuchaba a los pastores que han venido, ya basta, dicen ellos. El Señor hoy te dice, ¿hasta cuándo sigues viviendo de esa manera? ¿Hasta cuándo? A su nombre. Mire, a veces Dios tiene que permitir diferentes situaciones en nuestra vida para buscar a Dios de corazón. Aleluya. Oiga, porque muchas veces no nos acordamos de Dios, no leemos su palabra. Como todo está bien, no tenemos tiempo para orar. Pero cuando el Señor nos hace pasar por el fuego de la prueba, buscamos a Dios y nos volvemos cristianos de oración. Nos volvemos cristianos de oración cuando el Señor comienza a hacernos pasar por el fuego. Nos convertimos en intercesores. Pero lastimosamente no le buscan a Dios con sinceridad. No le buscamos por amor, sino por necesidad. ¿Cuántos están buscando a Dios por necesidad? Bastantes dentro de las congregaciones, que realmente no están buscando a Dios porque lo aman, porque siguen revolcándose en el pecado. No están buscando a Dios porque lo aman, sino por necesidad, porque tienen una necesidad, porque quieren salir de ese problema, de esa situación. Por eso están buscando de Dios. Por eso, al igual que el pueblo de Israel lisonjeaban su boca con esa lengua mentirosa, así mismo pasa en estos tiempos. Y es que muchas veces alabamos a Dios de manera exagerada, supuestamente para conseguir un favor del Señor o para ganar su voluntad. Nos engañamos nosotros mismos, iglesia. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas veces en angustia no hemos dicho, Señor, si me sacas del problema y me das lo que yo necesito, te voy a servir? Ay, Dios mío, ya creo que me metí en problemas. Ay, Señor, si tú me sanas, yo voy a ganar almas para ti. Ay, Señor, si tú me das ese trabajo, yo voy a diezmar para ti.
Ay, Señor, si tú restauras mi hogar, yo voy a congregarme constantemente. Pero una vez que ya reciben, desaparecen. Ay, Dios mío. Se olvidaron de lo que el Señor hizo. Y es que dentro de las congregaciones hay mucha gente malagradecida. Que Dios los ha guardado de la muerte, que los ha sanado, que ha hecho tantas cosas maravillosas en su vida, pero no están haciendo nada para el Señor. Nada. A su nombre. El Señor nos dice que no debemos prometer lo que no vamos a cumplir. Deja de estar prometiéndole cosas al Señor que no las vas a cumplir, que son tus emociones nomás, que es tu carne porque quieres conseguir algo. Dios no puede ser burlado. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás, lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es que hay mucha gente que le ha prometido al Señor y no le han cumplido. Y es que piensan que así como hacen con los familiares, con la esposa, con el esposo, con la mamá que le prometen y no le cumple, piensan que lo mismo es con Dios. ¿Qué es lo mismo con Dios? Están muy equivocados. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 al 6, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. Mire, cuando habla de los ángeles, habla de los pastores. Ay, Dios mío. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Ay, Dios mío. Y es que el Señor no quiere escuchar las voces de algunos creyentes, porque son mentirosos, y está enojado. Y ellos están que cantan alabanza, que usalaya, que esto, que oran, que predican, hasta ayunan. Y el Señor está molesto con ellos porque no le cumplen. Y dice que solamente con escuchar nuestra voz a él le da enojo. Solo con escuchar su voz. Así que todo lo que usted le ha prometido al Señor, no crea que le ha prometido al hombre. Le ha dicho al Dios Todopoderoso, cúmplale. Dígale al que está al lado suyo, cumple con Dios. Ay, Dios mío. No tratemos de engañar a Dios diciendo que lo amamos si odiamos a nuestro hermano. Ay, ay, ay. Estás odiando a tu hermana, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a la pastora, a tu tío, tu
primo, tu sobrino, tu sobrina, etcétera. Y dices, yo te amo, Señor, y sin ti no puedo vivir. Ay, Dios mío. Pura mentira, pura emociones dentro de las iglesias. Yo estoy hablando con los que están viviendo una doble vida. Si usted se está esforzando y no está viviendo una doble vida, no se enoje. Y si Dios le está hablando, tampoco no se enoje, que es para su bien. A su nombre. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Quién lo dice? Ay, Dios mío, como que no me gustó eso, pastora. Vamos a leerlo nuevamente. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ay, Dios mío. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano. Toda persona que dice amar a Dios, pero aborrece a su prójimo, es mentiroso. A su nombre. Y es que cuando el Señor me lleva a estos temas, ay, le digo, Señor, hay mucho que trabajar en nosotros mismos. A su nombre. Porque cuán difícil es amar a tu prójimo, y sobre todo cuando no colaboran, no los mires. Sobre todo cuando colaboran. Muchas veces nos da ganas de escorcarlos. A su nombre. Pero tenemos que vencer eso con ayuno y oración. Esos géneros de mentira, esos demonios de mentira, salen con ayuno y oración. No sale chateando en las redes sociales, ni viendo TikTok. No. Ahora es Instagram. Dios mío. No, eso sale con ayuno y oración. Pastora, se me hace difícil amar a mi prójimo. Empiece a ayunar entonces. Pague su precio. Ayune. Ore. Hasta erradicar eso que hay en su corazón. Dígalo, Señor, arranca ese odio a mi hermana Eulalia. No hay ninguna Eulalia aquí, no. Después se va a resentir conmigo. No me va a hablar. A su nombre. Ay, Dios mío. Arranca eso. Pero eso no sale viendo telenovelas chinas, ni esas brasileñas que usted ve. No. Eso sale con ayuno y oración. Cuando mentimos a nuestro prójimo, destruimos la confianza en las personas. Aleluya. Y la mentira aleja a las personas de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 3. Y es que, ay, Dios mío, de verdad que nosotros deberíamos trabajar en esas áreas. A su nombre. La mentira, hermanos, es abominación. Es un pecado muy grave delante de Dios.
y que todos debemos esforzarnos por ser sinceros y honestos. A su nombre. Jeremías capítulo 9, versículo 3 en adelante dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice, ¿quién lo dice? Jehová. Se da cuenta que lo dice Jehová. ¿Y por qué dice eso? Que han desconocido. Porque su pueblo andaba de chisme en chisme, de mentira en mentira, difamación por acá, crítica por acá, murmuración por allá. Por eso es que el Señor le dice: para mí son unos desconocidos, yo no los conozco. Ay, Dios mío, que Jehová Dios nos diga que somos desconocidos, que no nos conocen por estar en la mentira, en la crítica, en la difamación, en el chisme, que le diga a usted: no los conozco. ¿Se da cuenta lo grave que es la mentira? ¿Se da cuenta que es un pecado grave? Una mentirita blanca. ¿Qué es mentirita blanca, negra, rosada? Es mentira. Que una mentirita piadosa para que no sufra, no sufra. Dígale la verdad, porque eso le va a traer consecuencias. Oiga, y hay de esos que son cómplices del pecado. Ya voy a venir con ese tema. Los cómplices del pecado. Ay, Dios mío, cuando hable de aquellos que son cómplices, aquellos que les gusta participar del pecado ajeno. A su nombre gloria. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el Señor? Me han desconocido, procedieron mal. Versículo 4: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. ¿Se da cuenta cómo andaba el pueblo de Israel? Calumniando, engañando, mintiendo, contando historias falsas. Ay, Dios mío. Así andaba el pueblo de Israel. Por eso le dice: cuídate de tu hermano. A su nombre. Porque el uno está calumniando y el otro está engañando. Ay, eso ahí en el pueblo de Dios, sí. Desde la antigüedad siempre ha habido. A su nombre gloria. Quizás para usted esto es una novedad porque no lee la Biblia, pero eso siempre ha habido. Versículo 5: y cada uno engaña a su compañero. Ay, Dios mío, la traición. ¿Dónde te vas, mi amor? ¿A dónde te vas, mija? A comprar la comida. Mentira, se va a ver con el amante. Y la mujer le pregunta al esposo: mi amor, ¿a dónde te vas? Me voy a trabajar. Mentira, se va a ver con su amante. Y la mamá le pregunta: mi hijita, ¿a dónde vas? Voy al doctor. Mentira, se va a ver con el amante. Y los hijos le dicen: mamita, voy a estudiar, me voy a hacer unos deberes donde una compañera. Mentira, se va a ver con el novio. Ay, Dios mío. Dice así: y cada uno engañaba a su compañero y ninguno hablaba verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Y cuando viene su hijo y usted ya se enteró porque ya hubo alguien que lo vio y le dice: ¿y a dónde estabas tú? Ya le dije que estaba haciendo deberes donde mi compañero.
que actúan perversamente, porque eso es actuar perversamente. Y el esposo le pregunta a la esposa: ¿y dónde estuviste? ¿Con mis amigas? Que no puedo salir con mis amigas. Cuando hace rato él lo llamaron que la habían visto por ahí con alguien. Oiga, porque cuando el creyente anda en desobediencia, Dios los avergüenza. Dios expone su pecado. Aleluya. ¿Y saben por qué? ¿Cómo dice aquí? Porque actuaba perversamente. Entonces Dios los expone, Dios los avergüenza. Cuando usted acuerda, ya se enteró el esposo, la esposa, la mamá, ya se enteraron de lo que realmente usted anda haciendo. A su nombre, gloria. Es que Dios no puede ser burlado. Muchas veces Dios le da piola para que se arrepientan y les mandan a hablar, pero como actúan perversamente, no quieren cambiar, entonces viene la reprensión de Dios, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces dice, se ocupan de actuar perversamente. Mire, eso había en el pueblo de Israel. Versículo 6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Y es verdad, no lo quisieron conocer, porque si lo hubieran querido conocer realmente, se hubieran arrepentido. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ay, Dios mío. Y es que dentro de las congregaciones hay muchos muertos. Ay, Dios mío. Sí, hay muertos. Oiga, pero ustedes, mírenlo a esos muertos en la alabanza, parecen zombies. Porque no aman a su hermano realmente. Y es que muchos no se aperciben. Pero cuando usted tiene los sentidos ejercitados, usted se apercibe lo que realmente pasa en el mundo espiritual. A su nombre, gloria. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Muchos muertos dentro de la congregación. Zombies. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es asesino. Hay muchos asesinos en las congregaciones. ¿Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna? Si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. Porque no podemos amar a Dios de esa manera. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos un mandamiento. Y ese mandamiento es amar a nuestro hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. Busquémoslo de corazón y en verdad, en lo íntimo, pues Él ama la sinceridad de corazón. Por eso dice el salmista David, decía: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hoy es el día que usted realmente se arrepienta de corazón a su nombre y deje la mentira. Deje de estar jugando con fuego.
Y no dirá que Jehová Dios no le habló hoy. A su nombre gloria. Porque Dios, antes de que vaya a pasar algo, oiga, siempre nos habla. Nos da señales. Pero nosotros hacemos caso omiso. Ah, es la pastora. Ah, es mi mamá. Mi papá, es mi esposo. Mi esposa. Tenga cuidado. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor, Iglesia de Jesucristo.